amigas y amigos, les damos la bienvenida a una nueva emisión más de su programa, Aprende en Casa. ¿Cómo están? Les agradecemos que nos permitan llegar hasta sus hogares con nuevos contenidos de segundo grado de secundaria. Les sugerimos que tengan a la mano papel y lápiz para que puedan realizar apuntes a lo largo de la sesión y llevar a cabo todas las actividades mismas que irán en su carpeta de experiencias. ¿Están listas y listos? ¡Comenzamos! Como estudiantes de secundaria, ya han tenido oportunidad de preparar textos que les sirven para abordar todas sus asignaturas y que les dan las bases para el estudio. Ejemplo de ellos son las fichas temáticas. Así es, en esta sesión revisarán un tema que no es desconocido para ustedes y que les será de una gran utilidad en su vida escolar. Este es el resumen. Conocerán algunas estrategias para redactar un buen resumen a partir de la consulta de diversos materiales digitales o impresos. Recuerden que los resúmenes son un método de estudio que les permite acercarse más a un tema, preparar una exposición o repasar para un examen. Para que la idea sea más clara, las y los invitamos a ver el siguiente video titulado El uso del resumen como método de estudio. ¡Acompáñenos! Hola, seguramente alguna vez han tenido que hacer un resumen. ¿Recuerdan cómo lo elaboraron? ¿Con qué finalidad lo hicieron? Veamos qué es un resumen y cómo se hace. Oigan, ¿ya estudiaron por el examen de física? En eso estoy, pero es mucha información. Sí, ya sé, y creo que no me voy a aprender todo. ¿Y por qué no hacemos un resumen? ¿Podemos hacer un resumen para estudiar? Claro que sí, ¿no? Mejor investigamos para estar seguros. Sí, mejor vamos a investigar. El resumen es una selección de las ideas más relevantes de un texto o suceso, que se puede elaborar con diferentes objetivos. Por ejemplo, para introducir al lector en un artículo científico. Para comprender mejor un texto. Presentar un texto literario o científico. Para recomendar un libro. O como método de estudio para las distintas asignaturas. Se puede hacer resúmenes de diferentes textos. Por ejemplo, de las noticias. De la sinopsis de libros y películas. De artículos de revistas. De tareas escolares. De folletos. E incluso en charlas con personas cercanas. Por ejemplo, para contar cómo estuvo nuestro día, sobre el partido de fútbol o sobre algún evento importante que hayamos tenido. Ah, claro, son las ideas más importantes de lo que hemos leído o incluso de lo que ha sucedido. Y además se usa también para otras cosas, como estudiar y revisar cierta información. Nos va a servir mucho para nuestro examen. Sí, veamos qué más dice aquí sobre el resumen. Los resúmenes se clasifican básicamente en dos tipos. El resumen informativo o analítico, que incluye el propósito del trabajo, hechos clave, datos, observaciones, metodologías, hallazgos y conclusiones. Deben ser preparados por especialistas en el tema. El otro tipo de resumen es el indicativo o descriptivo, que describe de manera general el contenido que se leyó. El resumen es muy breve, pero con ello se da una idea de lo que trata el documento. Podríamos hacer un resumen descriptivo. Sí, ahora nos falta saber cómo elaborarlos. Busquemos cómo hacerlo. Para elaborar un resumen es necesario considerar las siguientes sugerencias. Hacer varias lecturas del texto original con el fin de tener una idea general y después profundizar en los detalles y comprender mejor el texto. Si el texto es demasiado largo, se pueden releer solo las partes que más han llamado la atención. Hacer anotaciones mientras se realiza la lectura. Sobre todo, es ideal subrayar las frases y datos sobresalientes. Verificar que las partes subrayadas tengan sentido y coherencia para comprobar que corresponden a lo más relevante del texto. A partir de lo subrayado, comenzar a escribir el resumen utilizando palabras propias, es decir, haciendo una paráfrasis del texto original,
o citando textualmente, entre comillas, lo que expresa el autor. Se puede organizar la información del resumen utilizando los siguientes elementos. Temas y subtemas, siguiendo el orden cronológico que se presenta en el texto original. Organizadores gráficos como cuadros sinópticos, mapas conceptuales u otros. Para unir las ideas son indispensables los nexos, que son palabras que enlazan oraciones y facilitan el proceso de síntesis al resumir. Por ejemplo, y, ni, que, pero, sin embargo, y es decir, entre otros. El resumen debe ser breve, claro, completo y objetivo, con una redacción coherente y que refleje el estilo de quien lo escribe. Organicé el resumen con temas y subtemas. Yo lo organicé en un mapa conceptual. Y yo en un cuadro sinóptico. Ahora sí, estamos listos para estudiar. Sí, así estamos Sí, listos. a ver, enséñame. ¿Se dan cuenta de que mucha de la información que recibimos día a día es un resumen de algo más? Es más fácil visualizar esa información resumida en organizadores gráficos. ¡Adiós! Claro que resumir un tema les facilita mucho su comprensión y lo hacen frecuentemente, aún sin darse cuenta, por lo que pueden emplear al resumen como una excelente estrategia de estudio. Una manera de familiarizarse y de mejorar sus resúmenes es leer y analizar textos que sintetizan información de diversas fuentes. Hay muchos libros en la colección de los libros del Rincón que pueden usar para ello. En esta ocasión les recomendamos Menudos Inventos de Anita Van Zandt. En la escuela, su docente les pide hacer resúmenes descriptivos continuamente. Pero una dificultad es que no todo lo que leen está impreso. Es verdad, particularmente con el uso de la tecnología, tienen acceso a una gran cantidad de páginas electrónicas que contienen información, por lo que deben saber distinguir cuáles de ellas son confiables y cuáles no, para que su resumen sea de 10. A través del siguiente video aprenderán a identificar fuentes adecuadas para realizar una consulta. Presten mucha atención. Cuando buscamos información en la web, queremos obtener resultados rápidos. Pero hay información que se publica en Internet que no es fiable. Esto es algo que debemos saber. ¿Quién nos asegura que los datos encontrados son válidos o no? ¿Qué podemos hacer para evaluar la calidad de la información encontrada en Internet? ¡Vamos a investigar! Cuando se investiga sobre un tema, es necesario buscar la información en distintas fuentes, como libros, enciclopedias, internet, revistas, etc. Actualmente, la mayoría de los trabajos, proyectos, tareas o presentaciones se elaboran a partir de la información que encontramos en Internet, ya que allí hay datos sobre cualquier tema, pero no toda la información que encuentras es verídica, actual o proviene de una fuente fiable. Hay que tener en cuenta que la web es un espacio en donde cualquier persona puede compartir datos, opiniones y creencias sobre cualquier tema, de manera que la información que está en línea no siempre es evaluada por algún experto en la materia o por alguna institución que la respalde. Por eso es importante validar la veracidad de esa información. ¿Ya encontraron información sobre la energía nuclear? Yo encontré varias fuentes en internet que hablan del tema, entre ellas un video y un documento que explican lo que es la energía nuclear. Yo encontré un blog que menciona el debate que hay entre los países que están a favor y en contra de la energía nuclear. Yo encontré un documento que habla sobre la energía atómica. Pero esperen, antes de continuar tenemos que validar la veracidad de la información. ¿Cómo? ¿Qué les parece si investigamos cómo identificar la información confiable en Internet? Sí, buena idea. Para evaluar la información disponible en Internet, se debe contar con criterios que ayuden a seleccionar información verídica en la red. Por ejemplo, revisar páginas de instituciones reconocidas. Pueden ser instituciones académicas, gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones civiles, periódicos y revistas en línea, o bibliotecas de esos organismos e instituciones,
como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el INEGI, la ONU, entre otras. El video no lo publicó ninguna institución reconocida. Es un chico que habla sobre la energía nuclear y el documento es de la Universidad de Alicante. El blog que encontré tampoco es una fuente fiable. La información que yo encontré está en la página de la ONU. La ONU es una institución reconocida a nivel mundial y su información es fiable. La información de la Universidad de Alicante también es fiable porque es una institución educativa y reconocida. Veamos otras maneras de verificar que la información de Internet sea fiable. Otra manera de verificar que la información sea fiable es inspeccionar en la página quiénes son los autores. Es importante revisar que los datos que proporciona el sitio estén aprobados por un autor o institución de prestigio que brinde soporte académico o de investigación. De lo contrario, es difícil conocer el origen del contenido y quién lo elaboró, y si es o no verídico. Ya revisé el video y no señala el autor de la información, y en el documento de la Universidad de Alicante sí viene señalado el nombre del autor. En el blog sí está el nombre del autor, pero no es de alguna fuente reconocida. En el documento de la ONU sí se menciona el nombre de la autora. Creo que el video y el blog quedan descartados. ¿Qué más debemos revisar para saber si la fuente es verídica? Veamos. Se debe revisar que la información encontrada contenga las referencias bibliográficas de donde se obtuvo esa información. El documento de la Universidad de Alicante sí tiene referencias bibliográficas. ¿Qué más debemos verificar para saber que la información es fiable? Es importante revisar que la información presentada en el sitio web esté actualizada. Por lo general, las páginas web que terminan en .org, .edu y .gov actualizan sus contenidos constantemente. También hay bibliotecas en línea para consultar la información deseada, como la Biblioteca Digital Miguel de Cervantes, la Biblioteca Digital Mundial y la Biblioteca Virtual Universal. Y se cuenta también con herramientas que ofrecen los navegadores, como los recursos académicos especializados en el tema. El artículo de la ONU no trae fecha de publicación ni de actualización, pero se menciona el año 2015. El documento de la Universidad de Alicante fue publicado en el año 2011. Entonces, nos quedamos con las páginas de la ONU y con la Universidad de Alicante para hacer nuestro resumen. Sí, y descartamos los sitios web que no cumplen con los criterios que garantizan la veracidad de la información, como el video y el blog. Entonces, manos a la obra. Sí. Es importante analizar la información que se encuentra en Internet para asegurarnos de que sea fiable y evitar compartir datos erróneos. ¿Están listos para investigar? ¡Adiós! ¿Qué les pareció este video? Interesante, ¿no? No olviden que deben verificar las páginas que ofrecen información para que ésta tenga validez y así puedan hacer un buen resumen. Como mencionamos al inicio, a lo largo de su trayectoria escolar han hecho múltiples resúmenes. Algo que les conviene recordar es revisar cualquier resumen que realicen. ¿Se han preguntado por qué en sus clases su docente siempre hace énfasis en la ortografía? ¿Saben cuáles son las ventajas de escribir textos con una ortografía adecuada? ¿Y qué puede pasar si no la vigilan? Para que profundicen en este tema, las y los invitamos a ver el siguiente video. ¿Puedes detectar la falta de ortografía en este mensaje? No habrá boda. Lo que María quiso decir es que va a cazar conejos.
A veces, escribir con mala ortografía puede provocar que las personas no te entiendan. Sin embargo, hay momentos en los que aún con mala ortografía puedes comunicarte. Por ejemplo, si le mandas este mensaje a alguien cercano, lo más seguro es que lo lea, lo entienda y continúe la conversación. Y tal vez se le irriten los ojos por ver tantas faltas de ortografía, pero tu mensaje será efectivo. Sin embargo, si envías el mismo mensaje a un empleador, aunque también lo va a entender, se llevará una mala impresión de ti. En este ámbito, es indispensable cuidar cómo te comunicas de forma escrita para mantener una imagen profesional. Y por supuesto, la ortografía también es esencial en la escuela. Cuando redactas tus trabajos o contestas un examen, estás exponiendo la manera en la que escribes. Ya me imagino la cara de tu profesor si le escribes esto. Seguro no le va a gustar y rechazará tu trabajo. Estos fueron 4 ejemplos en los que la ortografía jugó un papel importante. En el primero, provocó una gran confusión. Y en los demás, aunque se logra comunicar una idea, la impresión que generas en quienes te leen le resta efectividad a lo que quieres conseguir, como un empleo o una buena calificación. Recuerda que cuidar tu ortografía puede ayudarte a alcanzar tus objetivos. Como pudieron ver, la ortografía es una ayuda para evitar confusiones y para que sus textos tengan los efectos deseados en las personas que los leen. Cuando leen textos, deben estar familiarizadas o familiarizados con los distintos modos verbales. Se trata de una característica gramatical que les habla de la actitud ante lo que dicen. Ahora, para que recuerden de qué se trata, las y los invitamos a ver el siguiente video sobre los modos verbales. Adelante. Al hablar, según lo que deseemos comunicar, necesitamos utilizar un modo verbal y una conjugación específica. El modo del verbo expresa la actitud de quien habla respecto de lo que está diciendo. Existen 3 modos verbales: el indicativo. Esta es una primavera muy calurosa. El subjuntivo. Me gustaría que saliera conmigo. Y el imperativo. Salgan de ahí. El modo indicativo sirve para enunciar hechos que el hablante considera reales, ya sea respecto al pasado, al presente o al futuro. Juan estudia en la telesecundaria. María Luisa nació en Tamaulipas. El modo indicativo se usa frecuentemente en la redacción de leyes, códigos y otros documentos que establecen derechos. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita. Cuando la forma de un verbo expresa lo que existe tan solo en el pensamiento del hablante, se trata del modo subjuntivo. Este permite expresar lo irreal, lo posible, lo ideal, las hipótesis y los deseos. Me gustaría que Pedro me llamara. Si lloviera, la cosecha se salvaría. Si leyeras esta carta, comprenderías todo. El modo imperativo se utiliza para dar órdenes, expresar un ruego o hacer una petición. Tiende tu cama. Quédate conmigo más tiempo. Por otra parte, el infinitivo de los verbos tiene como función nombrarlos. En términos de la gramática, se dice que es una forma sustantivada de los verbos que no expresa modo, tiempo, número ni persona.
Los infinitivos siempre terminan en ar, er o ir. Si conocieras mejor tu lengua, te expresarías con mayor propiedad y eficacia. Recuerda, aprender a usar la lengua tiene sus ventajas. Las y los invitamos a que elaboren un borrador de resumen de algún tema escolar o de su interés, consultando distintas fuentes que tengan disponibles. Recuerden identificar las ideas principales, hacer un resumen descriptivo o un organizador gráfico y sobre todo validar la veracidad de lo que están leyendo. También recuerden prestar atención a la ortografía y al uso de los modos verbales en su resumen. Por último, las y los invitamos a responder las siguientes preguntas. Tomen nota. ¿Cuál es la importancia de las ideas principales en la elaboración del resumen? ¿Cómo emplearían un resumen descriptivo o un organizador gráfico en las actividades de casa? ¿Qué ventaja tiene investigar en varias fuentes para elaborar un resumen? ¿Qué beneficio tiene organizar un resumen del transcurso de un día en casa? ¿Cuáles son las características que deben considerar para elaborar su resumen? Les recomendamos compartir sus resúmenes con su familia para que puedan recibir retroalimentación y verificar que son claros. Finalmente, guárdenlos en su carpeta de experiencias junto con sus respuestas a las preguntas planteadas y las notas que hayan tomado. De esta manera llegamos al final de la sesión, pero nos vemos en la siguiente. Continúen en Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!